La crisis económica de 1994, también conocida como el error de diciembre, fue una crisis que enfrentó México con la reciente llegada de Ernesto Zedillo a la presidencia. Está caracterizada por una violenta devaluación del peso. No obstante, el contexto y causas de fondo de la misma son mucho más complejas. A lo largo de esta investigación presentaremos en qué contexto se desarrolló la crisis y las consecuencias que dejó, enfocándonos en describir el aumento de la delincuencia derivado de dicha crisis. Anterior a la llegada de Zedillo, Salinas de Gortari ocupaba la presidencia. En su sexenio, realizó reformas estructurales enfocadas en abrir las puertas a inversión extranjera. Se privatizaron varios sectores y gran parte de la población obtuvo por primera vez acceso a créditos bancarios útiles para la compra de casas, automóviles y negocios, a lo que mantenían una sensación de confianza. Con ello, la llegada de enormes capitales extranjeros se proyectaba un México con economía creciente y cada vez más fuerte. Incluso se hablaba del nuevo milagro mexicano, pues existía una buena apreciación del peso. Todo esto provocó un crecimiento incontrolable del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. En abril, para detener la salida de divisas, el gobierno mexicano emite el instrumento de tesobonos, el cual es un compromiso por parte del gobierno, título gubernamental, redimido en dólares con el objetivo de asegurar a los inversionistas pérdidas cambiarias. Eventualmente, el aumento significativo del crédito interno y externo privado llevó a un sobreendeudamiento y falta de liquidez. Finalmente, al estallar la bomba por la debilidad de la banca, existió un colapso de los fondos. La salida de capital dejó a México sin reservas, derivando en la devaluación de la moneda mexicana. Teníamos el dólar en 3 pesos. Entonces sale de cuando estaba Carlos Salinas de Gortari de presidente, estuvieron tratando de sostener el peso lo más que pudieron a 3 pesos. Cuando él sale, de pronto de un día para otro subió a 9 pesos el dólar. Y eso fue una catástrofe para México. Mucha gente se vino a la bancarrota, mucha gente hasta se suicidó, perdió sus casas porque la banca había hecho créditos no sé por qué soltaba muy fácil el dinero en créditos, entonces no era factible para ellos que tú tuvieras una deuda vamos a decir, que tú debías cierta cantidad y pues ya al cotizarse a dólares, que pues es lo que siempre nos ha regido, pues ya no era nada de dinero. Entonces ellos optaron por cambiar nuestras deudas, que yo sí tenía una deuda de un automóvil, en lugar de pesos, la cambiaron a UDIs. Al final de cuentas, haciendo cuentas, yo terminé acabando de pagar ese carro como 3 veces el costo que a mí me habían dado. Mucha gente de ahí ya empezó a no querer tener créditos bancarios. La mala administración dio origen a grandes fugas de capital y al endeudamiento del país con los extranjeros. Como consecuencia, durante 1995 la economía se contrajo un 6.2% y se perdió el 20% del poder de compra de la gente. Los precios de los productos y los servicios se dispararon. Nos fue muy mal en esa época, pues no acostumbrados a los precios tan elevados y eso pues afectó mucho el bolsillo de mi familia. Te comento, la elevación tan grande de los precios de la escuela de mis hijos, verduras, todo eso era impactante ver el alza tan grande que se manifestaba y era algo inusual ver todo eso y pues, para mí fue muy, muy drástico. De manera inmediata, la crisis tuvo efectos en el bolsillo de los ciudadanos mexicanos. Esto debido a que se multiplicó el nivel de tasas de interés en un mínimo de 7% en noviembre del año de 1994, aproximadamente de 53% para junio del año siguiente. El impacto estaba presente en los ciudadanos. Las deudas personales se volvieron impagables, lo que desató un caos. Mis hermanos se vieron afectados porque en el 93 adquirieron casas y las adquirieron por medio de hipotecas y la verdad que después estuvieron impagables las casas y decidieron mejor perderlas porque se fueron las mensualidades al cielo. Con el fin de estabilizar el sistema financiero, se formuló una estrategia de apoyo al sistema bancario y se llevaron a cabo reformas estratégicas para permitir a los extranjeros participar más en el negocio bancario nacional.
Además, se implementó un plan de restauración de cartera a través de las unidades de inversión. No obstante, poco se recuerda de lo que el gobierno hizo para estabilizar y salir de la crisis. Asimismo, la crisis de diciembre de 1994 no solo afectó a México, sino que además repercutió en otros países latinoamericanos, provocando lo que se llamó el efecto tequila, el cual causó mucha inquietud, pues hasta entonces México había sido considerado como la puerta de entrada al mercado estadounidense. Todo lo anterior fueron algunas de las repercusiones ligadas a la economía. Sin embargo, uno de los detonantes más importantes que surgieron a partir de la crisis es el aumento de los índices de delincuencia en México, pues para 1995 había alrededor de 900 bandas criminales armadas en el país. Había mucho robo de esos en las calles, había mucho robo de las alhajas y todo eso. Robos de que te jalaban la bolsa y... Por otra parte, el salario mínimo se encontraba en un promedio de $3 por 8 horas de trabajo, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos cada hora de trabajo tiene un salario mínimo de $4. A pesar de las acciones que el Estado tomó para que el impacto decreciente económico no fuese tan abrupto, la incertidumbre se hizo sentir en la ciudadanía mexicana. Deudas impagables, pérdidas económicas y aunado a esto, una tasa alta de desempleo. El presente cuadro nos muestra un aumento en la tasa de desempleo en áreas urbanas. Incluso se hace una comparación de los años posteriores a la crisis, siendo que en 1995 presenta un índice más alto que en el año 2000, casi triplicando el promedio nacional. Asimismo, la tasa alta de desempleo y la necesidad de subsistir las necesidades de los ciudadanos orillaron a tomar otras medidas para su sobrevivencia, aunque éstas no fuesen por medios lícitos. Es así que la delincuencia presentó un auge durante ese tiempo. Como consecuencia, en el año siguiente del inicio de la crisis, se presentó un aumento de presuntos delincuentes. Mientras que en 1994 el índice total de presuntos delincuentes era de 165.927, en 1995 el índice se encontraba en 180.163. Un aumento de 14.236 presuntos delincuentes, 8.5% más de la tasa total de 1994. Por otra parte, en delincuentes sentenciados de 1994 se presentó un total de 142.364, mientras que en 1995 fue de 144.539. Un aumento de 1.5% de delincuentes sentenciados en 1994. La delincuencia siempre ha estado presente en el país. Sin embargo, este acontecimiento provocó un aumento en la comisión de delitos relacionados con la percepción económica, delitos como el robo, extorsión, secuestro y asalto. En cuanto al robo, fue el delito más cometido en el periodo de 1997 a 2006, con modalidades tales como robo a casa-habitación, robo de autopartes, robo de autos. El robo representa 38%, las lesiones 17.4%, los homicidios 2.14%, los delitos sexuales 1.67%, el secuestro 0.04% del total global de los delitos cometidos entre el periodo mencionado. Por otro lado, el secuestro adquirió un grado virulento de aproximadamente 1.500 a 2.000 secuestros de ejecutivos en 1995. Por consiguiente, en los años posteriores a la crisis, la delincuencia se vio más reflejada en nuestra sociedad mexicana. En 96 fui a retirar dinero del banco, era Vital, que ahora es HSBC. Llegué con el gerente y pedí un cheque de caja por 50,000 pesos. Y el gerente de caja me dijo que no, que era muy poquito dinero para un cheque de caja. Y pues como yo era la primera vez que iba a hacer eso, o sea, no sabía si realmente era o no poca cantidad. Entonces fui y retiré el dinero con el cajero y un cajero a otro le dijo, oye, ¿qué? ¿Tienes 50,000 pesos? Y pues yo la verdad, bien inocente, ni supe, o sea, me entregaron el dinero, me lo eché a la bolsa, salí del banco y no había caminado, yo creo que 5 metros cuando 4 sujetos me rodearon con arma
y caminé como una cuadra con ellos, así como me rodearon, y llegaron a un lugar donde estaba medio solo y me quitaron las cosas, me quitaron todo. En el caso mío, o sea, estaban confabulados los del banco y el gerente. Cuando fui a poner la denuncia, no era la única denuncia que se presentaba para ese banco. Ya habían pasado otra gente los habían asaltado saliendo del banco. ¿Has sido víctima de estos delitos en otra época o en otros años? Esa fue mi única experiencia, pero uno de mis hermanos lo asaltaron en su negocio, que tenía una joyería, y lo asaltaron, metieron a todos los empleados al baño, y en el baño había un botón de pánico y el botón de pánico no funcionó. Se llevaron mucho dinero. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 98. La delincuencia, de hecho yo fui víctima. En ese tiempo empezaban a salir los celulares y pues el que tenía un celular, pues erróneamente la gente del pueblo pensaba que tenías dinero por poseer un celular. Entonces venía en el transporte, de hecho traía a mi niño en brazos y una persona se me fue encima queriéndome quitar el celular y pues yo no sabía ni qué estaba pasando, la verdad. Sí, ya me exigía que se lo diera, entonces iba mi hermana al lado y le dije, pues dáselo, le dije, no pasa nada, dáselo, pero sí me asusté mucho, la verdad, sí, y había otras personas ahí, pues nadie hizo nada. En 1998 mi hermano fue asaltado en su negocio. 2 sujetos armados irrumpieron en la maderería, la cual él trabajaba. Junto con un cliente fueron sometidos y el otro sujeto a los trabajadores los tenía amenazados. El asalto duró 1 minuto a lo máximo, no levantó denuncia. ¿Tenían sospechosos? Sospechosos, la verdad no. Se cree que unas personas dieron especie de pitazo. 5 minutos antes llegó un carpintero a hacer un fuerte pago que debía una deuda y casualmente 5 minutos después fue el asalto. Mi hermano entregó una cantidad de dinero y el sujeto decía que no, que era más y lo amenazó con palabras altisonantes. Mi hermano entregó todo el dinero, era una cantidad estimada en 10,000 pesos en aquellos años. ¿Notó algún incremento en los índices de delincuencia durante esa época? Sí, porque a los 3 meses de eso asaltaron una gasolinera cerca de ese lugar. Son lugares donde son muy transitados, se maneja mucho dinero. Curiosamente, enfrente de esa gasolinera está una plaza comercial con un banco. Los sujetos siguieron al empleado de la gasolinera que retiró dinero y lo asaltaron. ¿Cree o considera que está un poco relacionado estos eventos de incremento de delincuencia con la crisis económica que sucedió en el año 1994? Que sí, normalmente cuando hay ese tipo de situaciones económicas en un país genera delincuencia, porque muchos pierden trabajos. Además de las experiencias personales, en años posteriores a la crisis se desató el número de casos de crímenes de extorsiones y secuestros, que llegaron incluso a tener popularidad nacional gracias a los medios de comunicación. Uno de los más llamativos es el caso de Daniel Arizmendi López, o mejor conocido como el Mochaorejas, quien fue un secuestrador mexicano famoso en la década de los 90, debido a sus numerosos crímenes, entre ellos los violentos secuestros y asesinatos realizados por su banda delictiva hacia personas con un estatus económico elevada. Su apodo viene de la brutal costumbre de mutilación de partes del cuerpo de sus víctimas para hacerlas llegar a sus familiares y presionar de esta manera a pagar grandes cantidades de dinero. La otra noche a la televisión, no estoy arrepentido de nada. No, señor, no estoy arrepentido, de verdad. Me arrepiento nada más por mi familia, porque está en la situación que la dejé. Pero en sí, en mi persona, por todo lo que haya cometido y hecho, no, señor, no estoy arrepentido. ¿No está arrepentido? De verdad. ¿No está usted arrepentido de haber asesinado? No, señor. No lo siento en el corazón decírselos, porque no lo siento, es la verdad.
¿No está arrepentido de haber causado tanto daño a tantas familias? Pues hasta ahorita, como se dice luego entre la gente del barrio, ¿verdad? No, todavía no me cae el 20, señor, no. Atreverme a hacer el secuestro. Y todo lo que siguió, el asesinato. Pues ahí es donde le digo que pienso que no estoy bien de mi cabeza, no estoy un poquito fuera de lo normal, ¿no? A pesar de que creo estar centrado, toda aquella persona con que trato me ve normal, pero dése cuenta usted, ¿cree usted que estoy normal? Ahora, yo una pequeña pregunta, ¿va? ¿Cree usted que yo esté normal, señor? Mire, no sé qué decirle porque nunca me he enfrentado a alguien como usted en mi vida profesional. Pero le pregunto a usted, ¿está normal? Pues le digo que creo ser una persona centrada, mas sin embargo, dése cuenta que lo que eras cometo, y no me arrepiento, es de verdad. Y Dios lo sabe que no me arrepiento por los muertos, por eso. Me arrepiento de haber perdido a mi familia y dejarla en una situación tan mala. Es de lo que me arrepiento. Y si existiera la pena de muerte, señor, me gustaría que fuera yo el primero que se la aplicara. Y ojalá y lograran hacer que en México haya pena de muerte. Y me daría gusto para que yo fuera la primera persona que fuera sentenciada a esa pena de muerte. Por eso es que le digo que creo estar normal, pero ya cuando platico con la gente, para la gente soy un loco, ¿no? Para el año 1998 surgió un escándalo en torno a la banda de los Arizmendi, pues se dio a conocer que operaba con la protección del ex jefe de la policía antisecuestros del gobierno del Distrito Federal, el capitán Domingo Tassinari Bustillos, y con miembros de las policías judiciales del Estado de México y Morelos, además del abogado Juan Fonseca, quien fungía como Ministerio Público Federal. Las víctimas aseguraban que además, Daniel Arizmendi contaba con una red de complicidad en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para acceder a la base de datos que le ayudaría a detectar y ubicar a sus víctimas. En 1999 surgió un personaje aún más perverso que el Mochaorejas. Se trata de José Alonso Ávila Palafox, el Loncho o el Mochadedos, quien encabezaba una banda de secuestradores y narcotraficantes integrada por más de 500 miembros distribuidos por todo el país. Al Mochadedos se le imputa el secuestro del empresario japonés Mamoru Kono en 1996, a quien liberó sin lesiones graves tras el pago de $2 millones. También se le imputa el secuestro de Vicente Fernández, hijo, en mayo de 1998. Uno de los acontecimientos más fuertes durante este secuestro fue que mientras la familia negociaba dicho pago, le fueron amputados 2 dedos a la víctima, el anular y el meñique de la mano izquierda, los cuales fueron enviados en una caja a su padre. Se pagaron $3.2 millones por el rescate. Estos como otros fueron uno de los muchos secuestros encabezados por el Mochadedos. Por otro lado, un acontecimiento relevante sobre el crimen de robo posterior a la crisis fue la cantidad de automóviles robados en México durante 1995, la cual llegó a 32.686 unidades, 50% más que en 1994, informó la Asociación de Instituciones de Seguro. La asociación señaló que el 45% de los robos en 1995 fueron cometidos con violencia. En enero de 1996, 5.503 vehículos fueron robados en la capital, una de las cifras más altas desde 1886 a 1996. El porcentaje de automóviles que la policía recuperó en 1995 fue de 34%, 18.3 menos que en 1994. Ante el análisis de lo anteriormente expuesto, consideramos que la crisis no solo afectó el sector económico en el país, sino que derivó en afectar la seguridad de los ciudadanos, dado que aumentaron los índices de asaltos, robos, y esto debido a la gran ola de desempleo que se suscitó por la quiebra de macro y microempresas que generaban empleos, puesto que muchas de las deudas, créditos o préstamos que éstas tenían se contabilizaban en dólares, y al elevarse el precio de este y por ende la caída del peso mexicano en un monto considerable, se volvió casi imposible el poder cubrir esos créditos, lo que dio como resultado el recorte masivo de personal. Según el INEGI, se estima que aproximadamente 2 millones de personas perdieron su empleo durante 1994 y 1995.
La mala administración del capital y las fugas injustificadas del mismo ocasionaron recortes en los fondos de ayuda para las clases menos favorecidas. Aunque ya sabemos que la delincuencia es un fenómeno que está y ha estado latente en el país, esta crisis fue un factor detonante para un aumento considerable en los robos a mano armada, las extorsiones por medio del capital y los secuestros con fines lucrativos millonarios en intentos desesperados por llevar sustento a sus hogares o poder pagar deudas exorbitantes durante la crisis. Según las declaraciones de los entrevistados, el aumento de la inseguridad y la delincuencia durante los años posteriores a 1994 era muy evidente. Del análisis del caso de la entrevistada María Guadalupe Guevara concluimos que personas del banco negaron otorgar un cheque de caja por 50,000 pesos, señalando que esa cantidad era poco, siendo que podían hacerse hasta por 500 pesos, nos permite inferir que esos actos de persuadir a que lo sacaran en efectivo era con el objetivo de posteriormente comunicar para que realizaran el asalto, lo que implica que incluso personas con trabajos estaban asociados con criminales. He aquí cómo la criminalidad está estrechamente relacionada con la economía del país, pues cuando la economía decae surge un aumento significativo en la delincuencia, que en su momento se volvió un fenómeno incontrolable para las autoridades. Además, es importante destacar que muchos de los casos de extorsiones como el mochorejas permiten entender que ni siquiera el gobierno podía controlar los medios, exponiendo la alta criminalidad. Era imposible ocultarlo. Las personas se enfrentaron a una crisis que de manera inicial les afectó en lo material, lo puramente económico. Sin embargo, cambió el paradigma para quienes fueron víctimas de asaltos, secuestros, robo a mano armada, en donde experimentaron el riesgo de perder incluso la vida.